Buenos días, estimados usuarios de Postgres y seguidores de Postgres. Les damos una gran bienvenida a nuestro segundo webinar del año, Anonimización de datos en Postgres SQL. Por esta ocasión nos acompañará el ingeniero en soporte, Segundo Remache, que cuenta con amplios conocimientos en Postgres. Esta sesión va a durar alrededor de 1 hora y hemos dejado los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Ahora sí, Segundo, tienes toda nuestra atención. Buenos días, como lo dijo Denise, mi nombre es Segundo Remache y hoy hemos traído el siguiente tema, ¿no? Anonimización de datos con Postgres SQL. Antes de entrar en materia, quisiera realizar un paseo, por decirlo de alguna manera, para conversar un poquito de la evolución que ha tenido la seguridad. Pero ¿por qué topamos el tema de seguridad? Pues porque hoy por hoy es muy importante tener en cuenta el por qué tenemos que pensar en anonimización de datos, en por qué tenemos que pensar en gestión de riesgos, en por qué tenemos que pensar en muchas aristas de análisis o vectores de ataques que hoy en día tenemos. Como ustedes lo pueden ver en el slide, arrancamos desde 1970, en donde los riesgos en realidad eran desastres naturales y trabajábamos bastante en la parte de seguridad física. Los empleados tenían pocos conocimientos de riesgos asociados a la información que manejaban. Bueno, en realidad no había esos riesgos, no se tenía esa importancia que tienen ahora. No existían copias de seguridad generalizadas y también la seguridad física no era tan adecuada, ¿no? Ya llegamos a los 80 y comenzamos ya a ver un término que ya para nosotros es bastante común. Comenzaron a aparecer los primeros virus. Los sistemas informáticos disponían de poca seguridad, se comenzaban a comercializar estos antivirus ya con la evolución, ¿no? De 1970 acá se comenzaron a implementar ciertas medidas de seguridad física, hablamos de seguridad perimetral. En 1990 ya comenzaron los ataques a través de Internet, el uso del Internet, y bueno, nos dedicamos a proteger la red. El uso de Internet era libre para los empleados, los empleados lo utilizaban sin conciencia, y ojo con el término que estoy diciendo ahorita, ¿no? Conciencia. Es muy importante, ya vamos a ver por qué más adelante lo vamos a tocar, de pronto van a escuchar que lo voy a nombrar bastante. Bueno, comienzan las dependencias hacia los proveedores sin establecer medidas de seguridad adecuadas, la seguridad física de las instalaciones siguen siendo insuficientes y la información se almacena en dispositivos extraíbles con pocas medidas de seguridad. Pero con todas estas aristas de análisis, en realidad esa década, por decirlo de alguna manera, se caracterizó en dedicarnos a proteger la red. Ya en el 2000, los ataques empiezan a dirigirse con herramientas especializadas a red corporativa y comenzamos a pensar en seguridad de la información. Y ya ahí como que el término comienza a aparecer, como que el término comienza a madurar, comienza ya a tal vez unificarse las diferentes vías o los diferentes aristas de análisis de todo este conglomerado que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Comienza a extender de forma masiva el uso de redes sociales y eso en realidad fue un problema, ¿no? Hasta la fecha es un problema, porque los datos personales están expuestos, si hay un uso no consciente de las redes sociales, comenzamos ya a compartir el lugar donde estamos, a dónde vamos, cuál es nuestra actividad diaria, cuál es nuestra rutina, y eso a la larga también es un problema. Pero comenzamos a pensar en seguridad de la información como una contramedida a todos estos riesgos que comienzan a aparecer. Ya en el 2010 en adelante, los datos dejaron de estar estáticos, dejaron de estar en nuestra red corporativa, en nuestro servidor, y comenzaron a mudarse o a trasladarse con el usuario a los dispositivos móviles. Entonces, los dispositivos móviles disponen de poca seguridad, de pronto incluso podría ser el hecho que en alguna empresa, alguna corporación, en una institución, no los controlen, hablando de los dispositivos personales, y si no los controlas, ahí hay un vector de ataque, hay un riesgo que se está corriendo allí, y pues obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, características asimismo, ¿qué contramedida? Comenzamos a pensar en gestión de seguridad. Cambiamos el término de seguridad de información por gestión de seguridad. Comenzamos a pensar en cómo gestionar esta seguridad. Ya en el 2020, con el auge del Internet de las Cosas, el teletrabajo, ya el riesgo resulta que ya no estaba en las redes corporativas, bueno, seguía estando allí, sigue estando en los celulares, pero resulta que ahora que el trabajador llegó a la casa y se llevó el riesgo a la casa. Aparte de eso, pues tenemos todos los electrodomésticos que tienen acceso también a Internet y eso también genera o crea un vector de ataque
Y también allí hay un riesgo que se tiene que correr. Imagínense, puede sonar a paranoia, pero imagínense que un electrodoméstico que tenga acceso a Internet tiene alguna vulnerabilidad conocida y algún atacante sabe de esta vulnerabilidad. Lo que podría hacer es explotarla, poder tener acceso a su red casera, a su red de su casa, en donde usted está conectado con dispositivos de la empresa y pues obviamente puede obtener algún tipo de información. Entonces, se dan cuenta, allí ya todos los datos comenzaron a regarse por todos lados. Entonces, bueno, aquí contramedidas, comenzó a pensar en la seguridad como una especialización. Y de aquí en adelante, pues, ¿qué va a venir? Ya estamos en el Internet de las cosas, ya por allí estamos topando temas de inteligencia artificial y la pregunta es, ¿estamos protegidos? Hay que seguir trabajando. Con todo esto, vamos topando el tema de protección de datos, que en realidad es solamente una línea o una arista de todo lo que deberíamos de hacer para comenzar a proteger nuestra información. Y el tema de protección de datos en realidad no es nuevo. Empezó en la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos. Es un reglamento que nace en el Parlamento Europeo. Tiene la intención de reforzar y unificar la protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea. También se preocupa de la exportación de datos personales fuera de la Unión Europea. Entonces, si se dan cuenta, en la diapositiva anterior hablamos de que los datos comenzaron a movilizarse por todos lados. Y ahora estamos topando el tema de que en realidad hace algunos años atrás ya se comenzó a pensar en cómo proteger estos datos. Y nace acá. Entonces, ¿qué características tiene esta regulación que está del lado de allá? Pues bueno, es relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de datos. Y los datos personales tienen que estar protegidos de alguna manera. Y hacia allá es donde apunta este reglamento, esta regulación. Entró en vigor el 24 de mayo del 2016 y fue aplicada el 25 de mayo del 2018. Es una normativa a nivel de la Unión Europea, aunque también recuerden que se preocupa por los datos que salen de aquí, salen de allí, ¿no? Y las multas por el no cumplimiento de esta ley o de esta reglamentación pueden llegar hasta los 20 millones de euros. Eso es del lado de allá. Estamos del lado de la Unión Europea. Ahora, ¿crees que en Ecuador existe alguna normativa similar al Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea? La respuesta es sí, sí existe y está basada justamente en este reglamento. Ecuador tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, conocida como LOP, que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 10 de mayo del 2021 con 118 votos a favor. Este cuerpo legal pasó por un amplio proceso de construcción participativa, el cual inició en octubre del 2017, para que ustedes vayan viendo desde cuándo también en Ecuador se comenzó a pensar en la protección de datos personales. Y esto está publicado en el quinto suplemento al registro oficial número 459 del miércoles 26 de mayo de 2021. Ahora bien, ¿cómo está conformado? Vamos a dar un repaso bastante rápido sobre esta ley y luego vamos a entender por qué la estoy tocando y por qué tiene que ver estos temas con anonimización, con anonimizar datos. Bueno, está conformado por 12 capítulos. Capítulo 1 es básicamente el ambiente de aplicación integral. Capítulo 2 están los principios como tal. Los principios, muy importante la parte de los principios. Están los derechos en el capítulo 3. Detalla las relaciones entre ciudadanos y los responsables del tratamiento de datos. Sí, a partir de esta ley, nosotros como ciudadanos, como usuarios, tenemos derechos. Derechos que estamos llamados en obligación a hacerlos cumplir. En el siguiente capítulo tenemos las categorías especiales. Capítulo 5 está la transferencia de comunicación y acceso. Capítulo 6, seguridad de datos personales. Ahí está hablando algo de cómo se tienen que proteger estos datos, cuáles son la metodología, ¿no? Recuerda igual, la ley es algo general como tal, ¿no? Y de ahí pues hay que interpretar y comenzar a aplicar ciertas metodologías para que tú puedas comenzar a ir cumpliendo esta ley, ¿no? En el siguiente capítulo se habla del responsable y delegado. A partir de esta ley comienzan a aparecer ciertos actores a nivel de gobierno e incluso a nivel de cada una de las empresas, en donde se tendrá que tener un responsable de la protección de datos. Esa figura tiene que aparecer. El siguiente capítulo habla de la responsabilidad proactiva. ¿A qué se refiere con este capítulo? La ley te está diciendo que tienes que preocuparte por los datos personales, tienes que crear una metodología, algún sistema, implementar algo para poder proteger tus datos. Pero la ley también te dice que una vez que ya lo implementaste, tienes que entrar en una mejora continua. O sea, no es cuestión de que si hoy quiero cumplir la ley, compro el super software, lo implemento y me olvido. No,
Esto tiene que entrar en un proceso de mejora continua y es un ciclo que no va a parar nunca. Entonces, si hoy tú pudiste mitigar cierta vulnerabilidad o cierto riesgo, ya el año que viene tienes que llegar a mitigarlo mucho más. Y así es una mejora continua, teniendo en cuenta que el riesgo no se lo puede eliminar. El riesgo siempre va a estar. No podemos llegar a tener un riesgo a nivel cero. Eso es una mentira. No podemos decir, yo he hecho esto y con esto nadie me va a hackear. Por ahí escuché una vez el término, somos inhackeables. No, no, eso es una mentira. Siempre va a haber un riesgo, siempre va a haber una arista, una vulnerabilidad que va a estar allí latente y que en la ley, tanto esta como cualquier otra o cualquier otra normativa que de pronto salga de este ámbito de protección de datos personales, te va a llevar a eso, a que tienes que ir mejorando conforme van pasando los años. Tienes que entrar en un ciclo, implementar un sistema realmente, ¿no? Los siguientes capítulos, bueno, transferencias y comunicación internacional. Capítulo 10, requerimientos directos de la gestión. Capítulo 11, infracciones y régimen sancionatorio. Importante, quien no cumple esta ley va a tener una sanción. Va a tener una sanción que ya está estipulado. Y en la siguiente, pues, habla sobre la Autoridad de Protección de Datos Personales, que es esta entidad que les indicaba que tiene que estar y que va a aparecer, ¿no? Entonces, eso es conforme a la ley. Acá vamos en lo siguiente. Vamos a desglosar un poquito la ley y ya vamos entrando en el tema de este webinar. Entonces, bueno, el periodo de adaptación es de 2 años para adoptar todos los procesos. Ojo, ya este año, en mayo, el 26 de mayo, la ley pasa a ser sancionable. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 26 pueden haber sanciones por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Que si está vigente o no está vigente? La respuesta es sí. La ley está totalmente vigente. Que de pronto no hay alguna normativa, que falta lo que yo les indicaba en el slide anterior, que falta la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí, pero la ley está vigente. No te exime de que no hagas nada por proteger los datos. Ya lo tienes que hacer. Y porque a partir de este año es ya sancionable. Eso quiere decir que en el 2021 esto ya salió y nos dieron 2 años para que estos procesos se adapten, ¿no? Los procesos que queramos hacer para poder cumplir la ley. Es una clara influencia de la regulación que hay en la Unión Europea, nace de ahí realmente. Aboga por los derechos personales como derechos ciudadanos y no de las empresas, y reconoce entre los principios básicos la aplicación favorable al titular de los datos en caso de duda. Eso quiere decir que esta ley, en caso de duda, se apega más a fallar a favor del ciudadano. El objetivo y la finalidad está en el capítulo 1, artículo 1. El objetivo y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. La presente ley se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte automatizado o no, así como toda modalidad de uso o posterior. Ojo, no solamente estamos hablando de protección de datos personales a nivel de una base de datos, si queremos entrar en el tema digital como tal, ¿no? No estamos hablando solamente de la protección de datos a nivel de una base. Cualquier tipo de soporte automatizado o no. Ojo con eso. Se aplica cuando el tratamiento de los datos personales se realiza en cualquier parte del territorio nacional. Se aplica cuando el responsable o el encargado de tratamiento de datos personales se encuentra domiciliario en cualquier parte del territorio nacional. Se aplica cuando se realice tratamiento de datos personales de titulares que residen en Ecuador por parte de un responsable o encargado que no reside en el Ecuador. Ofertas de bienes o servicios, control o comportamiento. Ahí es donde se podría aplicar. Capítulo 3 habla de los derechos, y esto es muy importante. Esto es lo que yo les indicaba, que nosotros como ciudadanos ahora pasamos a tener derechos. Derecho a la información, derecho al acceso, derecho a la rectificación y actualización, derecho a la eliminación, oposición y a la portabilidad. En general, ustedes como ciudadanos ahora pueden solicitar información a las empresas. Ahora la típica llamada de algún proveedor o de alguna empresa que está vendiendo algún artículo, te quiere hacer alguna oferta y resulta que tú nunca entregaste esos datos a esa empresa. Y así te llaman. Entonces tú tienes el derecho a la información de que ellos te puedan justificar de dónde sacaron esa información. Y si tú estás de acuerdo que te sigan llamando, está bien. Pero si no es así, tienes el derecho a la eliminación. Derecho a eliminación u olvido. Entonces tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Exijo mi derecho y quiero que me eliminen de su base de datos. Entonces eso tiene que pasar. Ellos tienen que proceder con eso. E igual, ¿no? Si es que hay algún problema con algunos de tus datos, tú tienes derecho a la rectificación y a la actualización.
Y en la ley, en el documento como tal, explica un poco más cómo están conformados los mecanismos para que estos derechos se puedan cumplir o hacer cumplir. Eso en realidad podría ser otro webinar, hablar de la ley de protección de datos personales. En el capítulo 11 tenemos las medidas correctivas, infracciones y régimen sancionatorio, que eso es, digamos que lo importante también, ¿no? ¿Qué pasa si no lo cumples? Bueno, las medidas correctivas las puedes ver en el artículo 65 y 66. Y en el artículo 67, 68, 69 y 70 habla sobre las infracciones leves y graves. Y en el 71 y en el 72, esas las sanciones por infracciones leves, que van desde el 0.1% al 0.7% del volumen de negocio, o las sanciones por infracciones graves van del 0.7% al 1% del volumen de negocio. ¿A qué se refiere con eso? Es, por ejemplo, si tu empresa ofrece servicios o vende, compra-venta, el volumen del negocio significa a tus ventas brutas, ¿no? Entonces, imagínate para una empresa mediana que caiga en este tipo de infracciones, pues es un problema económico bastante fuerte y pueden llegar pues a otras instancias al no cumplir esta ley. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esta parte. Y en el último capítulo, en el capítulo 12, habla sobre la Autoridad de Protección de Datos Personales, que en realidad es un órgano de control, es lo que yo les indicaba. Va a aparecer un órgano de control, un ente, un participante más en esto. No es un órgano de control y vigilancia encargado de garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus datos personales y de realizar todas las acciones necesarias para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la presente ley y en su reglamento de aplicación. Entonces, justamente, esta autoridad es la que va a velar porque todos sus derechos se cumplan, porque todos los procesos estén orientados a cumplir la ley. Es como el ente fiscalizador, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo sale? Bueno, próximamente, en un mes, 13 días. Estamos contra el tiempo. Esa partecita les dejo allí, de la parte de la ley orgánica de protección de datos personales. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago? Ya con todo esto, típico cualquier otra persona de otro departamento de la empresa va a tocar, ingeniero, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué hacen ustedes para poder cumplir esta ley? ¿Comprarías software especializado? ¿Implementarías más seguridad a la red corporativa? ¿Transfieres el problema a TI? De pronto, no eres TI, ¿no? Ponte en el lugar del gerente general. Te dicen, bueno, ok, ya tienes que cumplir esta ley. No, esto no es mi problema, es problema de TI. Y se lo disparas allá al sistema. Como por lo regular es lo que sucede. ¿Harían ustedes eso lo mismo? ¿Sí? ¿No? O bueno, ninguna de las anteriores y esperamos a nomás a que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué hacer? Y aquí vamos a entrar en algo que tenemos que entender. Primero, este problema, y no solamente por protección de datos personales, sino por hablar de seguridad de la información como tal, no es solamente problema de TI, o eso es una de esas camisas de fuerza que tenemos que romper, de esos paradigmas que tenemos que romper. Esto dejó de ser problema de TI, métanse eso en la cabeza. TI es el brazo ejecutor de poner más seguridad en la red, de evaluar software especializado, pero ¿quién gestiona? ¿Quién sabe cómo adquirir, implementar soluciones que vayan acorde a las expectativas del negocio, a la visión del negocio, a las metas del negocio? TI podría ser, pero no solo es TI, está la gerencia general, la alta gerencia. La alta gerencia tiene que comenzar a involucrarse en estos temas. Es lo primero que tenemos que romper. Hablar ya de esto, de qué hacer para comenzar a cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, comenzar a pensar en lo que es seguridad de la información como tal, nos llama a conformar equipos heterogéneos, en donde deben de estar o deben de incluirse a la alta gerencia que ya les dije. Obviamente que ATI son los especialistas. Aparte de eso, tiene que estar la parte de procuraduría, la parte de leyes, la parte que lleva la legislación como tal dentro de la empresa, procurador, creo que es el término. Debe estar recursos humanos. ¿Y por qué comenzó a armar este equipo heterogéneo? Pues porque cuando comienzo a implementar o comenzar a decirle a los usuarios, sabes que esto hay que hacerlo de esta manera, o tienes que tener en cuenta que ya al navegar a Internet, o sea, lo que les quiero decir es lo siguiente, no basta con tener el super software implementado en red corporativa y soltarlo al usuario sin haber dado una capacitación, porque el usuario, en primera instancia, sin querer, va a darle clic a un botón que no debe haber dado clic y listo, nos fuimos, datos secuestrados. Y tienen el super software. Pero ¿qué se les faltó? Concientizar al usuario.
trabajar a nivel de conciencia del usuario. ¿TI lo puede hacer? No tenemos esas características. ¿Quién tiene esas características? Esas características las tiene talento humano, pues. Pero si hay un robo de información, ¿cómo vamos a actuar frente al que nos está demandando como empresa? Porque resulta que un cliente de nosotros se dio cuenta que su información está comprometida. ¿Y qué hacemos en ese punto? ¿Cómo respondemos? ¿Quién debe responder? Bueno, en realidad la empresa. Pero ¿quién nos da las directrices de cómo responder? La parte legal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no solamente es un problema de un solo departamento, sino que esto ya forma parte de un equipo heterogéneo. Y aparecen términos como gestión de riesgos, creo que lo han mencionado un par de veces, y que esto va pegado a normas internacionales que ya están allí y que dicen qué es lo que tienes que hacer. Tienes una guía de qué hacer, de qué implementar, de qué preocuparte, ¿ya? Y en dónde puedes madurar de pronto, ¿no? Tu control, o puedes implementar, porque de pronto no lo tienes, y comenzar a esta mejora continua de lo que yo les indicaba. Y aparecen las normas 27.001, 27.701, 27.005, aparece NIF, aparece MAGRIT y muchos otros términos adicionales que tratan hacia esto, que van orientados a la parte de gestión de riesgo. 27.001 más orientado a la creación de un sistema de gestión de seguridad de la información. 27.701 al sistema de gestión de datos personales, nace de 27.001 realmente. Y también debemos tener en cuenta la parte de políticas y procedimientos. ¿Por qué esto? Y no estoy hablando de los procedimientos de TI. Recuerden, esto ya dejó de ser un problema de TI. Políticas y procedimientos estoy hablando a nivel empresarial, a nivel total. Tienen que estar bien claras las reglas para los usuarios internos y bien claras las reglas incluso para nuestros proveedores, para poder crear una cadena de confianza. Incluso eso, ya no solamente nos preocupamos de nuestra seguridad, sino que también tenemos que ir a tocar la puerta de los proveedores y decirle, oiga, señor proveedor, ¿usted se preocupa por la seguridad? Sí, ok, necesito evidencias de aquello, de qué hace, qué está haciendo para que usted que está manejando datos personales de mi empresa también estén seguros. Y eso genera una cadena de confianza, ¿no? Hacia nuestro cliente, ¿no? Proveedor, nosotros y nuestros clientes. Y hablando de políticas y procedimientos, pues como les digo, ¿no? Bien claras las reglas internas, en donde tengo que estar muy pendiente de lo que está haciendo mi usuario y no tanto implementando el superprograma, sino trabajar a nivel de conciencia, capacitándolo constantemente para romper ese término de capacitación y llegar al término de concientización. Ya no solamente tengo que capacitarlo, tengo que llegar a la conciencia del usuario, ¿verdad? Para que se cuide. Ya deja de ser un problema de TI, sino que es un problema de todos. Y eso es lo que tiene que pasar. En la empresa todos tienen que estar involucrados en la seguridad. No es que es un problema de TI, no, es un problema de todos. Y una vez que yo tengo todos estos elementos y mucho más, llegamos acá a tener el ciclo del que yo les hablaba al inicio, ¿no? Tengo que planear y operar, monitorear y revisar y mejorar, que es lo que también me indica la ley, la LOC, ¿no? De llegar o comenzar este ciclo. Tengo que planear, ver qué es lo que puedo hacer, cómo empezar una gestión de riesgo, ver cuáles son mis controles, los controles que yo tengo a nivel de seguridad de la información, si los tengo que mejorar o los tengo que implementar desde cero porque no están. Una vez que ya están levantados, implementados, tengo que monitorearlos y revisarlos, no solamente dejarlos tirados allí nada más, y luego mejorarlos. Y con todo esto, una de las líneas que nace a partir de todo lo que yo he hablado es justamente el término de anonimizar datos. ¿Conoces el término anonimizar datos? Sí, no. Esto de anonimizar datos en realidad es solamente una de las tantas cosas que yo tengo que hacer para no solamente cumplir la ley, ¿no? Sino que para ir pensando en un sistema de gestión de seguridad de la información o un sistema de gestión de datos personales como tal. Entonces, es una de las aristas las que vamos a analizar en este momento. ¿Y qué es anonimizar? Anonimización es una técnica de tratamiento de datos que elimina o modifica los datos personales identificables para obtener datos anónimos que no se puedan asociar a ninguna persona. Esto trata de coger un dato y de eliminarlo, modificarlo de tal manera que no lo puedan asociar o que ese registro o esa persona se convierta o se vuelva identificable, no se lo puede identificar. Ahora sí, comenzamos a entrar un poquito en materia. ¿Qué técnicas tengo para anonimizar datos? Tengo separación de atributos o registros, es decir, los elimino por completo, y es una técnica muy fuerte, ¿no?
Elimino el registro o elimino el campo y con eso ya quedan usuarios identificables, no se van a poder identificar. Puedo hacer una pseudonimización, que en este caso consiste en tener los datos, no eliminarlos, pero codificarlos de alguna manera. Obviamente, dentro de algún lugar, yo tengo cómo está asociado esa codificación que yo estoy creando con los datos reales, ¿no? Y obviamente eso tiene que estar bajo alguna protección de seguridad. Tengo generalización, tengo datos sintéticos, generalización como tal, yo puedo tener estos registros en una base y al momento de sacar de pronto un reporte o una vista, yo puedo coger, dependiendo de lo que yo tenga que analizar, yo no entrego la fecha de nacimiento o no saco la fecha de nacimiento en la vista, sino que saco de pronto el año de nacimiento, el año en donde pudo haber nacido. Entonces ya no digo que el registro 1, por ejemplo, nació el 2 de febrero de 1997, sino que nació en los años 90. Por ejemplo, eso significa con generalización. Vamos más adelante, vamos a ver unos ejemplos adicionales, ¿no? Datos sintéticos, que son datos aleatorios válidos que son generados y son actualizados en las bases de datos, y obviamente con eso destruimos los datos y se vuelven identificables para cualquiera, ¿no? Tenemos perturbación de datos, que es a través de un algoritmo, siempre para los datos numéricos, cambiar esos datos, pero sin perder el significado o no perder esa relevancia que puede tener el dato. Por ejemplo, aquí estamos hablando de valores, ¿no? Imagínense que esto de aquí es el detalle de una facturación. Entonces yo puedo añadir una perturbación o puedo añadir ruido, que también se le sabe indicar al dato, y puedo comenzar a cambiar los valores numéricos de mis transacciones. Pero si se dan cuenta, en el cambio, en el primer registro, tengo 7.99 y en el abajo tengo 7.88. En el segundo 1.99 y en el siguiente 1.42. Si se dan cuenta, los datos no varían tanto. Eso quiere decir que si yo hago algún reporte estadístico o algo por el estilo, me va a dar un valor aproximado a lo que en realidad está almacenado en la base, ¿no? Pero obviamente no obtengo los datos precisos. Intercambio de datos, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es una mezcla de registros del campo o género, mezclándolos. Y entonces ahí se pierde también. Ahora, estos son ejemplos muy aislados, pero ya con todos esos métodos llega la pregunta es, bueno, ok, pero ¿por dónde empiezo? Todavía no tengo bien claro por dónde empiezo. O sea, ya sé que tengo la ley, ya sé que me tengo que preocupar, ya sé que tengo que ir pensando de pronto en un equipo ya más heterogéneo, en donde intervienen algunos actores de la empresa, pero ahora no sé por dónde empezar, ya tengo mi base, ¿y qué hago ahora? Bueno, aquí hay una ruta que se propone, no es cuestión de que así se lo tiene que hacer siempre, pero como les digo, es una metodología que se puede implementar. ¿Por dónde arranco? Pues conformo el equipo de lo que yo les estaba indicando anteriormente. Veo qué tipo de datos quiero anonimizar, si son datos estructurados o no estructurados, o de textos no estructurados. También tengo que tener en cuenta que recuerden que la ley no solamente va hacia la parte digital, sino que también hacia la parte física, ojo con los documentos, que se imprime la copia dura, identifique y clasifique los atributos. ¿Eso qué quiere decir? Ya cuando entro en esta etapa, yo ya tengo mi base, tengo mis tablas, tengo mis documentos y tengo que comenzar a pensar qué es lo que yo necesito anonimizar o qué necesito cambiar. ¿A qué necesito proteger? Pues en realidad tienes que proteger todos aquellos atributos que pueden hacer identificarle a una persona. La típica, la cédula de identidad, por ejemplo, el correo electrónico y así algunos otros datos adicionales. También puede funcionar en combinación, ¿no? Código postal y dirección, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Determine y aplique las técnicas de anonimización, las técnicas que acabamos de ver ahorita, por dónde, por qué camino se van a ir. Evalúe el riesgo e impacto de reidentificación, porque en realidad yo puedo anonimizar, pero en algún momento yo puedo hacer ingeniería reversa, por buscarlo un término, y llegar al dato original, ¿no? Entonces tengo que analizar cuál es ese impacto, ¿no? Cuál es el nivel de riesgo que yo estoy incurriendo en esto, ¿no? Recuerden, yo implemento una metodología, yo puedo implementar algo, implementa el software, eso no significa que voy a quedar súper protegido y que nunca me va a pasar nada. No, siempre puede pasar algo, siempre va a tener ahí un vector por donde pueden atacar y pues te pueden explotar la vulnerabilidad que está por allí lanzada y que no te has dado cuenta. Por eso es que hay que ir mejorando continuamente. Evalúe la utilidad de los datos. ¿A qué se refiere con evaluar la utilidad de los datos? Es que si ya anonimicé, ¿no? Ya puse por ahí de pronto en una vista, en un reporte, ya quité la fecha de nacimiento y la generalicé, hablando de que si nació en el 97 le puse 90. Bueno, evalúo si esos datos me sirven, no me sirven, si de pronto estoy haciendo algún reporte estadístico, ¿no? Y tengo que evaluar esa parte, ¿no?
Si es aceptable la calidad de los datos, pues ok, voy a la parte final y si no, pues tengo que volver a determinar las técnicas, porque de pronto ya no es generalización, estoy buscando con otra, o de pronto por el giro del negocio, no tengo que o no puedo anonimizar la fecha de nacimiento por el giro del negocio. Entonces, ahí tienes que analizar. Cada negocio, cada empresa, cada organización es diferente. Luego de eso, publique y comparte la información. No es de compartir con el resto, ¿no? Sino es de tenerla documentada como tal. Y bueno, y realiza un informe de analización. Ese podría ser un camino válido para comenzar a implementar. Y una vez que ya tengo yo definido esa parte, bueno, entramos en materia un poquito, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer con Postgres? Yo tengo aquí la extensión Postgres Anonymizer. ¿Qué hago con esto? Es una extensión para enmascarar o reemplazar información de identificación personal o confidencial de una base de datos Postgres. Es un enfoque declarativo, es decir, que se declara a través de reglas, utiliza el lenguaje DDL de Postgres propiamente dicho. Es una extensión. Forma de acceder a los datos, una vez que ya está implementado y todo, puedo realizar volcados anónimos. ¿Qué quiere decir estos volcados anónimos? Vamos a colocar este escenario. Tengo mi base de datos en producción y desarrollo, me está pidiendo alguna base para realizar sus pruebas y todo. No lo voy a entregar, de hecho, no se debería entregar la base de datos de producción, sino que lo que hago es, en este caso, es hacer un volcado anónimo para que los datos se vayan anonimizados. Ya desarrollo va a trabajar con datos válidos, porque recuerden que las técnicas te llevan a tener datos válidos, no los datos reales, pero sí datos válidos para estadísticas, reportes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Haces un volcado y se lo entregas a desarrollo. Desarrollo podrá tener allí ya su base de datos de prueba para que puedan jugar con ella, pero no tienen los datos reales. Un escenario. Enmascaramiento estático, eso quiere decir que elimina la información de identificación personal de acuerdo a las reglas. Y el dinámico, que es ocultar información de identificación personal solo para los usuarios enmascarados. El enmascaramiento dinámico es también interesante analizar. Ya vamos a ver poco a poco. ¿Qué funciones tenemos? Aleatorización, falsificación, alertación parcial, barajado, ruido, generalización, detección, funciones personalizadas, de las que tenemos en esta extensión. ¿Cómo es el proceso de instalación? Pues implementar la extensión en el servidor, cargar la extensión en instancia de Postgres, crear la extensión en la base de datos e inicializar los datos internos de la extensión. ¿Cómo realizo eso? Pues nada, primero el paso cero, eso no estaba en el slide anterior. Agregar el repositorio oficial de Postgres y luego de eso hacer ya el despliegue como tal. Instalo Postgres, el Postgres Anonymizer, en la versión que ustedes tengan, en este caso la 15, que es la última. Cargo la extensión hacia una base de datos, creo la extensión y luego de eso la inicializo. Y después de eso, todas las nuevas conexiones a la base de datos ahora pueden usar esta extensión. Entonces aquí hay un ejemplo, ya está cargado. Si ustedes están realizando en PSQL, lo pueden ver acá. Y si tienen una herramienta gráfica, pues ustedes van a ver la extensión ya cargada en la sección respectiva. Configuración, pues, ¿qué parámetros puedo configurar? El algoritmo, por default está SHA-256 y solamente es visible para superusuarios. Ahí hablamos algo de seguridad también. El esquema en donde se almacenan las vistas de enmascaramiento. Tenemos habilitar este parámetro. Las reglas de enmascaramiento deben definirse mediante funciones ubicadas en la lista predeterminada de espacios de nombres, los esquemas confiables, por decirlo de alguna manera. El valor SAL, que es un valor especial denominado para añadir garantías adicionales a los procesos de hash, un valor adicional. El esquema en donde las tablas están enmascaradas por el motor de enmascaramiento dinámico, que por default está public. La extensión tiene actualmente algunas opciones que se definen para toda la instancia. También es posible y a menudo una buena idea definirlos a nivel de base de datos. De esta manera. Alter database, nombre de la base, set, la opción y el valor. ¿Qué funciones vamos a tener también de anonimización? Tenemos una función de destrucción. La forma más rápida y segura de anonimizar es un dato destruido, lo que yo les decía. Destruir los datos directamente. Una vez que ya vieron cuáles son los mecanismos para anonimizar, vimos ya la metodología, ahora sí vamos a entrar a ver algunas funciones. Si después del análisis que tú hiciste, tú llegas a la conclusión que para anonimizar la base de datos de vendedores, la base de datos de clientes, no me importa tener el apellido y puedo destruirlo por completo, ok, lo puedes anonimizar de esta manera. Entonces, aplicas la etiqueta, haciendo referencia a la tabla y el campo, y luego la función de enmascaramiento. Aquí se está enmascarando con un valor. Después de declarar esta etiqueta,
automáticamente ya la base de datos queda de esta manera, ¿no? Esta es mi base original, la que está del lado izquierdo, y en el lado derecho la base de datos ya anonimizada, en donde está destruido el dato, ¿no? Ojo, destruido el dato. No es cuestión de que tienes una copia, nada por el estilo, está destruido. Por eso te digo que primero tienes que analizar, ¿no? Cómo o cuál va a ser tu vía de anonimización, porque hay muchas vías. Adición de ruido, lo que les indicaba, puedo cambiar fechas y valores numéricos. Aquí está la función anon.noise. Voy a enviarle el campo que estoy anonimizando y obviamente el valor que quiero que utilice como sal para poder hacer esos cambios, ¿no? Y tengan valores representativos. Miren, otra vez, está el 7.99 y del lado de acá está el 7.97 y así sucesivamente. Valores representativos de un lado del otro que me pueden todavía servir para realizar algún tipo de reportería. La función, la misma estructura. Security Label for, en la extensión anon, on, column, y ahí va, tabla, columna, is, y la función enmascaramiento, ¿no? Entre comillas simples, ¿no? Para aleatorización, la extensión proporciona una gran variedad de funciones para generar datos aleatorios. Random date devuelve una fecha randómica. Dando random date between, devuelve una fecha entre dos rangos de fecha. Devuelve un entero entre rangos también, un big in entre un rango también. Ahí tenemos algunas funciones que van apareciendo, ¿no? Random string devuelve un valor text que contienen letras, random zip para códigos postales, random font, y tienes ahí la opción para colocar un prefijo si tú lo deseas. Puede ser, la I está una P, ¿no? Tú puedes colocar un 02, 04, 05, no sé, tú deseas. Random int array devuelve un elemento matriz de tipo int, y la siguiente devuelve un elemento matriz tipo text. Acá es un ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Aquí tenemos una función para crear un random zip y random font. Mira cómo los crea. Estos son los datos originales que están de tu lado izquierdo, y del lado derecho tenemos los datos anonimizados, ¿no? Con datos ya aleatorios. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en random font está el 00 como prefijo, y eso es lo que coloca aquí como prefijo. No es que coloca el 00 y el valor original, no, el valor original no está. Falsificación, la idea es reemplazar datos confidenciales con valores aleatorios pero aceptables. Y aparecen funciones como fake address, fake city, fake country, company, email, ¿no? Que devuelven la dirección de correo electrónica válida en cuestión de fake email, ¿no? Y así con cada una de ellas. First name, IBAN, last name, postcode y CIRET. Acá también puedo generar el clásico texto que colocamos en alguna porción de una página web, por ejemplo, ¿no? Puedes devolver con 5 párrafos, puedes con 2 párrafos, 4 párrafos, 20 palabras, que también puede servir para poder llenar ciertos campos que quieres anonimizar. Vuelvo a repetir, esto depende de lo que tú analizaste al inicio. Y aquí hay más funciones de nombre. Por ejemplo, fake mail. A tu izquierda tenemos los registros con correos institucionales, y a tu lado derecho tenemos los email generados a través de la función fake email. Ahí están. Falsificación avanzada, PostgreSfaker. Eso quiere decir que yo, aparte de Postgres Anonymizer, puedo utilizar PostgreSfaker, que es una extensión basada en la conocida biblioteca de Python Faker, para aquellos que son fanáticos de Python. Aquí podemos tener también una opción. ¿Cómo lo instalo? Subinstall, si estamos en Rocky. Creo la extensión, configuro la localización y a funcionar. Bueno, aquí solamente hice un select para que lo generen, ¿no? Podemos encontrar más en la documentación, pero trabajan básicamente de la misma forma, ¿no? Aquí yo puedo generar, miren, fake name, y estoy generando 10 registros, ¿no? Y ahí él automáticamente va a generar. Ahora, ojo con esto, cuando digo localización es importante esto. Si yo cambio la localización, obvio que acá al momento de generar, por ejemplo, nombres, van a salir con otros nombres, no sé, que yo cambie la localización. Por eso es importante el paso de aquí, ¿no? Configurar la localización. ¿Qué más? La pseudonización es similar a la falsificación en el sentido de que genera valores realistas. ¿Cuáles son estas funciones? Pues pseudo first name, en donde estoy colocando una semilla y un valor sal. Igual un valor sal es un valor aleatorio, ¿no? Que funciona para estas operaciones de hash, ¿no? Como un valor adicional o una seguridad adicional, y devuelve un nombre genérico, ¿no? La siguiente, last name, devuelve un apellido genérico. Email devuelve la dirección de correo electrónico válida. Y así tenemos también pseudo city, pseudo country, pseudo company,
pseudo IBAN, SIRET, lo demás. ¿Cómo funciona? Pues ahí tenemos un ejemplo, pseudo city, y ahí está, generado pues aleatoriamente, ¿no? Hashing genérico. En teoría el hashing no es una técnica de anonimización válida. Sin embargo, en la práctica a veces es necesario generar un hash determinista de datos originales. Entonces yo puedo generar utilizando la función anon hash, yo puedo cambiar el número de cédula, por ejemplo, por un valor hash. ¿Ya? Y yo lo tengo de esta manera, este resultado. Obvio, esta función yo lo puedo utilizar en la declaratoria de las etiquetas de seguridad de mi extensión para que los anonimice, ¿no? Ahí yo los estoy utilizando, pero de manera individual. Un ejemplo sería esto, ¿no? Observen aquí hay algo importante que tienen que tener en cuenta. Anon hash va a generar un texto de cierta cantidad de caracteres dependiendo del algoritmo de encriptación, del algoritmo de hash que yo tengo declarado. Puede ser que devuelva 64 caracteres, 128 caracteres, 32 caracteres. Si tú ves que tienes esa longitud, es demasiado para el campo que tú quieres, donde lo quieres almacenar, que quieres anonimizar, podrías utilizar la función left para poder sacar los 12 primeros caracteres. Pero si haces eso, tienes que tener en cuenta que el riesgo de colisión de datos, o sea, que los datos se repitan es alto, ¿no? Y tienes que manejarlo a mano, ¿no? Ojo con esa parte de allí, ¿no? Y si no, pues obviamente manejas el hash completo o el valor que se te genera directamente. Codificación parcial, de pronto esta es la como que más amigable, tal vez por aquí podríamos irnos la mayoría. Desde la codificación parcial deja fuera parte de los datos. Por ejemplo, un número de tarjeta de crédito es reemplazado por un carácter. Entonces, por ejemplo, aquí está anon partial y aquí vemos cómo yo lo tengo que utilizar. El email, cómo lo va a convertir directamente, cómo lo enmascara. Y aquí hay un ejemplo. Tengo de mi lado izquierdo el correo electrónico completo y del lado derecho pues ya enmascarado, utilizando la función anon partial email. Generalización. La generalización es el principio de reemplazar el valor original por un rango que contiene este valor. ¿A qué se refiere con esto? Pues miren, aquí hay un ejemplo que les he traído. Yo creo una vista y en esta vista comienzo a colocar datos generalizados. Mis datos reales son los que ustedes ven en su lado izquierdo, tablas de pacientes. ¿No? Ahí está la enfermedad que padecen, el nombre y está la fecha de nacimiento. Y necesitan sacar una vista, un reporte, pero obviamente tienen que irse con datos anonimizados. Recuerden, no puede haber esa fuga de información de todo lo que analizaron, ustedes determinaron de que eso no debería pasar. Pero la vista va a ser utilizada de pronto para hacer un análisis de las enfermedades dependiendo de tu año de nacimiento. Se me ocurre, no sé. Entonces, ¿qué haces? Entregar esta información así como tal, hay datos personales que no deberían irse. Entonces, ¿qué podría hacer? Generalizo. Me interesa para el análisis que he hecho. ¿Me interesa el nombre? No, no me interesa. Entonces, no lo incluyo o directamente lo destruyo. Bueno, pero como está en una vista, básicamente lo enmascaro. Luego de eso, el código, ¿qué hago? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Ok, lo puedo generalizar. Mandar a hacer un rango de 100, ¿no? Y mira, se pone, ¿no? Aquí está el 47678 y aquí hay un rango, ¿no? De 100 números. Y lo interesante es la fecha. Mira cómo yo generalizo aquí la fecha. Digo que la generalice por décadas. Para la primera persona que nació en 1979, en el reporte o en la vista va a aparecer un rango de fechas de 1970 a 1980. Y así yo lo puedo ir generalizando. Tú me dices, ¿puedo utilizar esa información? ¿Esa información me es válida? La respuesta es, dependiendo de lo que vayas a hacer, sí. Si vas a hacer solamente un análisis estadístico de las enfermedades conforme a los años de nacimiento o las décadas de nacimiento, obviamente esa información te puede servir. Si no es así, tienes que volver a analizar y ver cuál va a ser tu vía de anonimización. Para valores numéricos hay 3 funciones disponibles. Para rangos, ¿no? Rangos de datos. In 4 range, y ahí está, ¿no? Para generalizar, que estamos hablando. Y si ninguna de esas te gustó, no se apega a lo que tú quieres hacer, puedes crearte funciones personalizadas para poder enmascarar y luego llamarla declarando las etiquetas de seguridad dentro de la extensión asociada a una tabla y a un campo. Y luego lo mandas a ejecutar. Aquí hay un ejemplo. Realmente se cogió una que ya estaba creada y por ahí se le hizo una modificación. Pero la idea es que se lleven justamente el dato que ustedes pueden crear sus propias funciones. Y aquí está la llamada a la función. Un entero aleatorio y pues así mismo, ¿no? Al principio están tus datos originales y luego tus datos enmascarados o anonimizados. El enmascaramiento estático es poco lento. Consiste en actualizar todos los registros de las tablas que contienen al menos una columna enmascarada. Esto básicamente significa que Postgres reescribirá todos los datos en el disco. Entonces hay que tener en cuenta eso. El estático es
Si yo tengo mi base de datos, yo declaro las reglas o las etiquetas de seguridad como tal, van a anonimizar y listo, se fue. Y ahí nadie lo mueve. Eso es básicamente el enmascaramiento estático. ¿Cómo lo hago? Creo e inicializo la extensión, que ya por ahí me vimos esta parte de acá, creo las reglas de enmascaramiento y luego envío a anonimizar. Yo puedo anonimizar toda la base, puedo anonimizar una tabla o puedo anonimizar una columna. Si de pronto solamente están haciendo ciertas pruebas sobre una tabla, pueden jugar solamente con una tabla. O con un campo, pueden jugar solamente con ese campo. También tenemos el barajado, que es lo que yo les indicaba, la mezcla de valores dentro de una columna. Yo voy a barajar en este caso el primer nombre, y aquí está a tu izquierda los valores originales, y acá los valores ya barajados, ¿no? Cambiados. No elimino ninguno, ni cambio ninguno, ni reemplazo ninguno. Los cambio de posición de registro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la razón. Y ahora sí, enmascaramiento dinámico. ¿Qué es esto? Aquí ingresa el término de usuario enmascarado. ¿Qué es el enmascaramiento dinámico? En realidad es que yo declaro, creo un usuario, creo un rol, y a ese usuario yo le puedo indicar que va a trabajar de manera enmascarada y que va a trabajar con estas reglas de enmascaramiento. Y lo que va a pasar allí es que cuando se conecte ese usuario, la data le va a salir enmascarada. Si se conecta con otro usuario que no está declarado como usuario enmascarado, va a ver la data real. Eso es lo que te quiere decir esta parte de acá. Por la manera como funciona el motor, si de pronto tú vas por este lado de implementar enmascaramiento dinámico y creas un usuario enmascarado y te conectas con ese usuario enmascarado a un administrador gráfico de Postgres, al momento de darle clic a una tabla y quieres ver los registros, te va a salir un error. Porque ahí estás tratando de ingresar directamente a los registros de la tabla a través del entorno gráfico. Te va a dar un error porque va a intentar acceder directamente a la tabla y no a la vista. Por la manera como funciona el motor, cuando tienes un usuario enmascarado y este usuario enmascarado se conecta a la base, lo que va a tener acceso es a las vistas que están enmascaradas, no a la data real. Y es que así lo maneja, con toda la seguridad del caso, obviamente. Pero si tú le haces un select directamente a la tabla, como tú lo ves de tu lado derecho, sí te van a salir los datos enmascarados, sin problemas. Y ahí no hay error. Y mira, acá fue un clic derecho sobre la tabla categoría y acá fue un select. En la primera me salió error y en la siguiente ya no. Porque ahí sí entra a trabajar el motor, ¿no? Lo deriva automáticamente a la vista enmascarada, por así decirlo. ¿Cómo implemento? Crea la extensión y arranco el motor de enmascaramiento dinámico. Creo el login, le creo una etiqueta de seguridad, le digo que va a ser un usuario enmascarado, declaro las reglas que ya las vimos por allí, la misma no cambia nada, y luego a conectarse. Y una vez que se conectó con este usuario, yo ya puedo ver los datos enmascarados. Eso sería. O sea, tendría que arrancar con el motor. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero realizar alguna modificación? Si yo lo hago directamente, una modificación de una columna, te va a salir un error, que no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer allí? Parar el motor de enmascaramiento dinámico, hacer el mantenimiento que tengas que hacer, de cambiar alguna cosa, algún tipo, algo por el estilo, y luego volver a arrancar el enmascaramiento dinámico. Y para eliminar efectivamente una tabla enmascarada, pues nada, solamente lo que haces es colocarle la opción que lo elimine en cascada. ¿Por qué? Recuerden lo que yo les dije, si un usuario que está declarado como usuario enmascarado se conecta a la base por atrás del motor, va a acceder a las vistas enmascaradas. Entonces, si yo voy a eliminar una tabla directamente, no lo va a dejar. Pero si le digo que va a eliminar en cascada, se va. Ahí sí lo puede eliminar. Y si ya después de eso terminé de jugar y ya no quiero que ese usuario sea enmascarado, sino que sea normal, pues yo puedo desenmascarar el rol. Puedo dar reversa esa parte de allí, ¿no? Volcados anónimos, lo que yo les indicaba el escenario en donde tienen su base de datos de producción y desarrollo necesita una actualización de esa base, le dan un volcado anónimo. ¿Qué utilizan? pgdump anom para poder hacer ese volcado enmascarado. Entonces lo que hacen es instalarlo, van a la parte de ejecución, lo tienen que ejecutar con un usuario Postgres, y al final van a tener un respaldo de la base, un volcado de la base, pero ya con los datos enmascarados. Y el anonimato en realidad es un atributo de los datos anonimizados que me define la probabilidad de poder volver a tener los datos, ¿no? Cuán probable es que yo pueda llegar a mis datos reales. ¿Cómo lo podemos utilizar o cómo podemos consultarlo? Pues podemos crear una vista. Tengo aquí ya la vista que habíamos creado en unas slides anteriores. Definimos las columnas que son los identificadores indirectos y listo. Al final, pues ejecutamos la función para poder obtener este dato. Seguridad. Bueno, aquí tenemos algunas opciones. Crear extensión, eliminar extensión, iniciar la extensión, establecer. Toda la parte administrativa lo tiene que hacer o lo puede hacer solamente el superusuario.
Un usuario que es el dueño de la base o un usuario enmascarado no va a tener acceso a realizar ninguna de estas operaciones, así que por ese lado podemos estar tranquilos en cuanto al trabajo en esta extensión. Solamente el superusuario lo podrá realizar. ¿Crear una tabla? Obviamente que sí, el usuario enmascarado no puede crear una tabla. ¿Qué cosas más relevantes de aquí? Utilizar las funciones de enmascaramiento, obviamente las pueden hacer todos. Seleccionar datos enmascarados todos. Ver reglas de enmascaramiento todos. Pero, por ejemplo, si vamos un poquito más arriba, vemos insertar, eliminar, actualizar fila, lo que yo les indicaba. Actualizar una fila, hacer un alter, no puedo. Entonces, lo puede hacer solamente el superusuario y el dueño. Y obviamente, si recuerden, si están con la metodología de enmascaramiento dinámico, tienen que parar el motor de enmascaramiento dinámico, hacer el cambio y volver a inicializar el motor de enmascaramiento dinámico. Ya con esto vamos cerrando, porque ya les aburrí hablando mucho. Vamos a revisar unos términos y vamos a aclarar de pronto algunas dudas aquí, algunos malos entendidos relacionados con la anonimización. El primero dice, no, la anonimización es lo mismo que la anonimización. La pseudonimización no es lo mismo que anonimizar. Definitivamente no lo es. El cifrado es anonimización. El cifrado no constituye una técnica de anonimización, pero puede ser una buena herramienta para pseudonimización. ¿Los datos siempre pueden anonimizarse? No siempre, lo que yo les decía, depende del análisis que ustedes están haciendo. ¿Para qué van a utilizar esos datos? La anonimización es permanente. Existe el riesgo que ciertos procesos de anonimización puedan revertirse en el futuro. Las circunstancias pueden cambiar a lo largo del tiempo y los nuevos avances técnicos y la disponibilidad de información adicional pueden poner en peligro los procesos de anonimizaciones previos. Entonces, por ejemplo, que no tengas a buen recaudo el valor SAL o estés haciendo una pseudonimización y tengas esos datos almacenados, no le diste la seguridad suficiente, pues existe esa probabilidad del valor SAL de pronto y ahí puedes hacer reingeniería. La otra, la anonimización siempre reduce la probabilidad de reidentificación de un conjunto de datos a cero. El proceso de anonimización y la forma en la que se aplique tendrá una influencia directa en la probabilidad. En la probabilidad, más no es que te va a salvar la vida. O sea, no es cuestión de que esto es la panacea de las soluciones y con esto ya no tienes ningún riesgo. Llevaste el porcentaje o el nivel de riesgo a cero. No, mentira. Siempre hay un riesgo. Y por eso hay que irlo analizando y mejorando. La anonimización es un concepto binario que puede medirse, el grado de anonimización puede analizarse y medirse en el análisis como tal. La anonimización puede automatizarse totalmente, es posible utilizar herramientas automáticas para el proceso de anonimización, pero necesita sí la intervención de un experto humano como tal, ¿no? Porque necesitas hacer el análisis. Hay funciones que te dice que tú tienes una base de datos y la mandas a descubrir. Te dice, ¿sabes qué? Anda, descubre cuáles son los valores que me podría identificar a los registros y anonimízalos. Y él lo hace. Pero recuerda que eso depende del análisis y del uso que le vayas a dar a la información. El uso que le va a dar la compañía A no es el mismo uso que le va a dar a la compañía B, hablándose de la tabla, se me ocurre, detalle y factura, por decirlo así. Es diferente. ¿Por qué? Puedes tener una tabla de factura para una empresa comercial y una tabla de factura para una empresa educativa. Ahí hay tratamientos diferentes. El fin es lo mismo, lo estoy facturando, pero el tratamiento de la información puede ser diferente. La anonimización utiliza los datos. El proceso de anonimización adecuado mantiene la funcionalidad de los datos para un fin determinado. Ojo, que si esto no utiliza los datos, si hiciste un mal análisis, de acuerdo, claro que sí, vas a llegar a ese punto, pero en realidad no lo haces. Deberías hacer un análisis correcto. Una vez que tú haces un análisis correcto, dependiendo del uso que le vayas a dar a los datos, la anonimización no los va a destruir y vas a seguir teniendo data válida. Seguir un proceso de anonimización que otros utilizaron con éxito hará que la organización obtenga resultados equivalentes. Control C, Control V no funciona. No funciona. Y otra vez al mismo principio, el tratamiento de datos que lo haces tú no es el mismo tratamiento de datos que lo hace el otro. Hablando de empresas, tienes que hacer tu propio análisis. Y el 10, no existe un riesgo ni interés alguno en saber quién se atribuye estos datos. Los datos personales tienen un valor en sí mismo para los propios individuos y para terceros. La reidentificación de un individuo podría tener una repercusión grave en lo relativo a sus derechos y libertades. Eso quiere decir que tú aplicando esta parte de acá, pues obviamente estás pensando en procurar de que si es que en algún momento algún servicio tuyo fue expuesto porque tiene alguna vulnerabilidad que no detectaste a tiempo y fue comprometido, se me ocurre por un SQL injection o lo que sea,
y el momento que quieren acceder a esa data, no pueden llegar a identificar a los individuos. O sea, ¿por qué? Porque está anonimizado, porque tienes algunas funciones colocadas allí, el usuario con el cual se está conectando es un usuario enmascarado, o hiciste una anonimización por destrucción de datos. Entonces va a haber, ¿qué va a haber? Va a haber datos que de una u otra manera no van a servir para identificar a la persona, pero obviamente para el sistema sí, ¿no? O sea, el sistema en sí como tal, para el tratamiento que tú le das a los datos. Entonces, ese es el asunto con esta parte de acá. Y llegamos a la sección de preguntas. Denise, espero Muchas que, gracias, Segundo. espero que el tema le haya sido de su agrado y que haya despejado algunas dudas que haya tenido, ¿no? Listo. Hay una pregunta que nos mencionan, dice, en una base de datos productiva, la cual se encuentra replicada en 8 nodos y el octavo nodo es donde tiene acceso a consulta ciertos ingenieros, ¿es posible anonimizar la base de datos que consultan en el nodo 8 o se tendría que instalar la extensión en el nodo primario? ¿Es mejor crearles un usuario enmascarado que utilicen para las consultas? Claro, en ese escenario es mejor que darle un usuario enmascarado, porque si hablamos de réplicas, los datos están pasando conforme están escribiéndose en el principal. Entonces, si ese último nodo es producto de la réplica de los otros, al final, pues sí, yo creería que la opción sería irse por el enmascaramiento dinámico y que esa persona que se está conectando a ese nodo, pues se conecte a través de su usuario. Muy bien. Hay unos que nos preguntan, dice, ¿puedo anonimizar columnas tipo JSON? Sí, sí lo puedes hacer. No lo incluí en las diapositivas, pero sí, Postgres Anonymizer también trabaja con este tipo de datos y lo puedes realizar sin ningún problema. No tengo el dato aquí, pero en la documentación general se lo puede encontrar. Listo. Mencionan también una pregunta interesante, ¿a partir de qué versión de Postgres se puede aplicar? Si mal no recuerdo, a partir de la versión 10, no estoy tan seguro de esa parte, pero creería que sí, a partir de la 10. Listo. Como siempre, les agradecemos su asistencia y el apoyo que nos dan a nuestros webinars. Esto les ayuda a tener más conocimiento sobre esta herramienta que es Postgres. También queremos extenderles nuestra invitación al siguiente webinar que va a ser para el 15 de junio y esta vez tendremos a Jaime Casanova. Va a tener el título de este webinar es Bases de datos distribuidas de Postgres al límite. Tendremos algunos eventos aquí en Ecuador presencial, así que por favor manténganse allí revisando nuestras redes sociales en Twitter, van a ver allí avisos y Jaime va a estar dando algunas charlas en vivo, así que esténse pilas con esas redes sociales. Sí, Denise, corrijo la última pregunta, que desde qué versión, es desde la versión 9.6 y versiones posteriores. Eso es lo que les quería indicar. Y de ahí, pues bueno, muchas gracias por su atención, gracias Denise por tu ayuda, y bueno, nos estamos viendo próximamente. Gracias. Les recordamos que también va a haber una grabación de este webinar. Muchos han preguntado por esto, así que ya a partir del día de mañana podrán encontrar en sus correos electrónicos la dirección para que ustedes puedan ver la grabación. Ahí están nuestras redes sociales, así que pueden seguirnos y estar atentos. Ha sido un gusto. Cuídense, que tengan una excelente tarde. Pasen bien. Chao, chao.